Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo de Mindflow Podcast, el podcast que vela por tu salud mental y salud física. Recuerda que te recomendamos que vayas a ver este podcast dando un paseo o simplemente haciéndote unas sentadillas porque vas a recordar mucho mejor la información y además estarás cuidando de tu salud. Muy buenas, Paul, volvemos a estar aquí con un episodio muy especial. Volvemos nuevamente a estar aquí, como bien dice Dida, que hoy traemos un episodio que la verdad os puede gustar muchísimo. Vamos a hablar sobre muchas cosas interesantes en relación al entrenamiento, cosas que vemos en redes sociales, cosas que quizá pensamos que funcionan más que otras y vamos pues a charlar un poquito sobre ello, sin antes, como siempre, empezar haciendo sentadillas, al igual que tú, espectador, oyente, que estés escuchando, viendo esto. Así que vamos de pie, vamos a hacer 5 sentadillas. Vamos a por las sentadillas. Let's go. 2, 3, profundas, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Venga, ahora sí. ¿Cómo se siente uno, Empezamos diferente, ¿no? Después de entrenar, ¿no? Un poquito de hormonas por aquí. ¿Cómo estás, tío? Antes que nada, ¿todo bien? Todo maravillosamente. La verdad que vengo muy motivado con el episodio de hoy. Me lo he mirado bastante y bueno, o sea, es un tema sobre el que yo divulgo bastante, ¿no? Que al final es algo por lo que yo recibo bastante hate, ¿no? Que es criticar algunas tendencias actuales. Podemos hablarlo luego, si quieres, también el tema del hate en relación a cuando se habla de esto. Me parece muy bien. Y nada, eso, pues que tengo mucha información para aportar y creo que es un tema que hace falta comentarlo en profundidad. Sé que hay un influencer muy top que se llama Buff Academy, que es un hombre bueno, que se dedica mucho a hablar sobre estos temas y sobre todo a reforzar esta idea que, como te digo, pues creo que hace mucha falta. Sé quién es y podemos entrar, tío, si hace falta hablar, no hay ningún problema. Al final, pues para quien se esté preguntando exactamente, pero de qué se va a hablar, ya lo habrás visto en el título, pero al final lo que queremos es dar pie a una conversación sobre muchos de los entrenamientos que se ven en redes sociales, que se viralizan, si realmente son lo efectivos que parecen ser, cómo a veces el marketing influye demasiado por medio y quizá no nos están dando herramientas útiles, simplemente una creación de contenido desde el punto de obtener visitas para luego llevárselo hacia una propuesta propia de venderte algo o lo que sea. Totalmente. Aspectos más científicos también, ¿no? Al final un poquito todo esto que vemos y, oye, realmente de todo esto, ¿qué es lo que realmente a mí me va a beneficiar como persona que quiero estar saludable? Sí, no, totalmente. O sea, la pregunta que traíamos hoy era que si todo lo que vemos en redes sociales pues nos ayuda a mejorar o a estar más fuertes. Evidentemente ya sabéis que no, porque si no, si tú que estás viendo este vídeo ya estás aquí, seguramente es porque esa fase ya la hayas pasado. Pero ahora la pregunta que quería hacerle yo a Paul es: ¿cuánto de lo que vemos en redes sociales, cuánto de lo que vemos en el día a día en estas plataformas realmente sirve para mejorar a nivel de fuerza y a nivel de salud? ¿Cuánto crees tú que nos sirve? También es complicada la pregunta, aunque parece como sencilla, porque al final, como ya dices, te puedo decir, pues no todo lo que vemos es real. Pero sí que es verdad que al final es como dependiendo del contexto, cualquier cosa que, dependiendo de la persona, en la situación en la que esté, vea y aplique. Quizás si eres una persona muy sedentaria, que ve un vídeo donde te aparece algo muy básico, que al final no tiene ninguna programación detrás, pero ya le estás dando ese estímulo, quizás no de la mejor manera, ¿no? Ni con una programación, como digo, clara, pero le estás dando ese estímulo a tu cuerpo, quizá ya mejores en cierto aspecto. Ahora bien, está claro que todo está muy premeditado y todo no está hecho de cara a la mayoría. O sea, al final nos encontramos muchas veces rutinas o cosas que al final se basan muchas veces en hacerlo guay, en hacer cosas que visualmente son muy bonitas, pero quizá a nadie le está sirviendo como tal, porque quizá lo estás metiendo para un perfil muy alto cuando el que te ve realmente no lo es. Entonces, yo creo que en redes sociales a veces caemos en eso mismo de ver cosas que, pues, al final por el marketing que hay detrás, ¿no? Que se ven súper molonas, visualmente súper estético, pero no funciona para la mayoría. Para unos pocos quizás sí, y aún así, pues muy de puntillas, ¿no? Todo lo que digo. Hay que pensar eso, que todo está muy premeditado. Si realmente quieres
un entrenamiento que te sirva, Instagram, YouTube, donde sea. En YouTube aún te diré que algo sí, porque al final es contenido más largo, pero más enfocado a ese contenido corto. Complicadamente, algo de lo que veas, dependiendo del canal, está claro, va a ayudarte realmente de una manera clara. Entonces hay que saber diferenciar muchas cosas, filtrar perfiles, ver quién está ahí para estar un corto plazo de tiempo, aprovecharse de la gente que hay y pirarse, o quien realmente hace una propuesta más larga e intenta velar pues por un tipo de planteamiento que quizás no es tan visual, al menos desde un principio, pero sí que te garantiza pues pequeños avances, ¿no? Hay que ir con ojo, tío. Yo no sé cómo lo ves tú, si también estás viendo pues como yo, ¿no? Que lo que te comentaba antes fuera de cámaras. Veo como que últimamente se está metiendo mucha tralla en el mundo del marketing para vender muchas veces cosas que digo... No sé si estoy totalmente de acuerdo con lo que veo sobre muchas cuentas. ¿Tú cómo lo ves, tío, esto? Yo quería hacer un apunte, que es una frase que se me ha repetido varias veces desde que has empezado a hablar, que es la frase de todo sirve, o sea, nada sirve para todo, pero todo sirve para algo, ¿no? Y es que por mucho que veamos cosas que aparentemente no pueden servir, seguramente que en un contexto determinado, como bien comentabas tú, pues nos van a servir. Por eso digo, nada, o sea... Todo sirve para algo y nada sirve para todo. Es decir, muchas veces vas a escuchar a muchos gurús que te dicen esto es el ejercicio milagroso o esta es la técnica que... Y igual a ti no te funciona. Tú lo pruebas en tu casa y dices, oye, pues a mí no me funciona, pero igual a 20 personas sí. Entonces, por eso digo que hay que coger la información siempre con pinzas y entender que los seres humanos somos complejos y que no podemos hacer una regla universal. ¿El ejercicio es bueno para todo el mundo? Pues pensemos con cabeza. Si tengo una persona que no puede andar y yo la quiero poner a correr, pues igual a esa persona el ejercicio lo mata, ¿no? Por ejemplo, un enfermo cardiorrespiratorio, lo coge un entrenador que no esté formado en cardiorrespi, que no tenga los conocimientos y lo pone a más pulsaciones de las que puede ir, y el señor se puede morir. Y no, es que el ejercicio es muy bueno, sí, pero la dosis hace el veneno. Entonces entender que dentro de estas frases que he podido ir diciendo, pues hay que coger todo con pinzas, ¿no? Y yo sobre todo pues comentarte el tema de que creo que a día de hoy se utilizan muchas técnicas de entrenamiento, como puede ser el culturismo, el powerlifting, los strongman, ¿no? Se llaman, y unas técnicas de entrenamiento que para nivel de rendimiento pues puedo entender que están bien, pongámonos también en fútbol, baloncesto y todo esto, que están bien a nivel de rendimiento o a nivel de socializar, pero que a nuestro cuerpo pues seguramente le estén castigando más de lo que nos pensamos. Tal cual. Y has dado ahí con un punto súper guay que, por ejemplo, y voy a comentar un tema que quizá haya alguien que lo practique o no, el tema del CrossFit, por ejemplo, ¿no? Que al final cuando ahora ya pues el auge está pasando más hacia al Hyrox, ¿no? Por ejemplo, que ahora se está poniendo muy de moda. Pero todos sabemos que al final en el principio cuando el CrossFit empezó con esa propaganda y con esa visión de esto mola, ¿no? Mucha gente empezó a hacer CrossFit, pero sin una base de vengo de la nada y me pongo a hacer CrossFit cuando, son unas demandas muy exigentes. Sí. Y no todo el mundo está capacitado para ello, pero entonces cuando se rompe esta barrera de pero también tengo un negocio de CrossFit y tengo que vender el servicio y quiero filtrar exactamente gente que realmente esté muy preparada, o voy a decir que sí a todo el mundo. Ahí entiendo que cada entrenador o cada director del centro decidió en su momento si hacerlo o no, pero pues al final nos hemos encontrado, tanto tú como yo, como 100% mucha más gente, perfiles que han entrado por el hecho de que esto mola, y me he dado cuenta de que estoy haciendo algo que no estoy preparado y me lesiono y me irrito y estoy tiempo sin entrenar porque no me lo puedo permitir porque tengo demasiadas molestias, etcétera. Hay mil corrientes, al final has comentado algunas, pero es que hay muchísimas. Has comentado estas, pero es que luego te puedes ir también al mundo de la calistenia, y de la calistenia también encontrar, por ejemplo, el free, resistencia, street lifting. O sea, al final hay muchísimo con lo que poder entrenar, y también un poquito esto puede hacer ese síndrome del objeto brillante, ¿no? De que la persona por Instagram ve tantas cosas que le iluminan en el sentido de puede ser esta la metodología que realmente acabe haciendo, que incluso ¿cómo decirlo? Ves demasiada información, ¿no? Y no sabes qué escoger, qué no, y quizás terminas entrando en algo simplemente por X y no estás preparado todavía y nadie te lo ha dicho, ¿no? No, totalmente. O sea, ahora que comentabas esto de la calistenia,
A mí siempre se me viene a la cabeza que muchas personas están obsesionadas con coger una barra, con coger un disco, con coger una goma, con coger material, cuando el único material que muchas veces necesitamos es un suelo o un espacio libre de objetos, ¿no? Que puede ser perfectamente un jardín o un parque, donde lo único que tenemos es espacio para movernos. Y las personas, creo que a día de hoy pues tenemos esta tendencia de que, hostia, es que si no voy al gimnasio no entreno, ¿no? O si no tal, claro, nuestra vida está tan llena de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo se lo digo a la gente, si las personas fuésemos como más como los asiáticos, que comen en el tatami, ¿no? Y hacen todo ahí, tendríamos un montón más de espacio en casa y eso nos facilitaría mucho más el movimiento, ¿no? Pero no se facilita ni desde casa, ni desde tampoco las calles, ni las ciudades, ni nada. O sea, tú vas andando por Barcelona y que si los parkings de las bicis, que si los parkings de los coches, que si las terrazas de los bares y no te permiten como ese desplazamiento pues normal. Entonces yo lo que le invito a la gente antes de ponernos a analizar más estas tendencias virales es el tema de que antes de coger cualquier cosa, antes de hacer cualquier tipo de ejercicio, plantéate si sabes sobre tu cuerpo, si has aprendido a mover tu cuerpo y una vez sepas de tu cuerpo, sepas cómo funciona y demás, ya nos vamos manos a la obra con ejercicios. O sea, ¿cómo puede ser que pongan a los niños antes a jugar a fútbol antes que hacer ejercicios de, pues, como una sentadilla? ¿Cómo se hace una sentadilla bien? ¿O cómo nos ponemos boca abajo? ¿O cuánto es la longitud que puede llegar mi brazo a extenderse? O simplemente una serie de conceptos muy básicos, muy simples, que no hace falta tener una carrera universitaria para saberlo, pero es que hoy en día, si no te dedicas a entrenamiento personal, y ni dedicándote a ello, muchas veces te explican todos estos conceptos que son muy básicos y que van a hacer, pues, prevenir lesiones, que las personas sepan lo que están haciendo y que te expongas a lo que te expongas, sepas cómo enfrentarte a ese estímulo, ¿no? Muchas veces es eso, ¿no? Hostia, hice un press de banca, me partí el hombro. ¿Por qué? Pues porque igual tenías las manos súper abiertas porque leíste que el culturista de turno o el powerlifter te dijo que, claro, que si abrías mucho, arqueabas mucho el arco lumbar ibas a trabajar mucho más el pectoral, pero resulta que no hay una alineación correcta entre tus articulaciones y entonces tu hombro pues se va a tomar por el saco, ¿no? Y esto yo creo que es en lo que hay que incidir más, ¿no? En esas bases. Claro. O sea, al final, piensa que con lo que has dicho, y ahí voy a enlazarlo también con una cosa que vi, una publicación que creo que también estaba interesante. Pero volviendo, creo que es que ahora cada vez se empieza a ver más esa tendencia de lo funcional como algo divertido, porque dicen, hostia, que puedo entrenar sin depender de cosas, ¿sabes? Que puedo entrenar desde donde sea, desde casa. Si tengo un 2x2 puedo ya hacer algo, ¿no? Que no sea la limitación de, no, es que no tengo nada de espacio. Con nada, con un suelo ya haces. Y ahora como que se estaba volviendo, creo yo, que en su día se puso muy de moda el tema funcional, luego entró como en un punto de crítica, ¿no? De todo es funcional, todo es funcional. Sí, en cierta manera, depende de cómo lo veas, sí. Pero ahora como que vuelve un poquito a verse más claro no, si es que realmente no hace falta tanto, no hace falta que me vendan 400 cosas o que me compre 400 kettlebells, cuerdas, lo que sea de material en casa, porque con poco ya hago. Y eso también yo creo que está empezando a romper ciertas barreras, pero igual, todavía hay gente que quizás lo ve como o todo o nada, o voy al gimnasio nada, y eso al final crea mucha fricción, ¿no? A la hora de empezar, de que tú veas como, hostia, es que lo tengo muy complicado para ir. Ya quizá, pues a nivel de cosas mentales, de que tengas que romper, de pues yo qué sé, quizá te gastas un pastizal el fin de semana, pero la cuota del gimnasio lo ves como algo caro. Eso ya es como romper cosas tuyas. Pero fuera de esto, creo que el hecho de ver que se puede entrenar con poco, que es un poquito al final lo que ya sabes, yo intento predicar, y yo he pasado por las fases, ¿no? Del gimnasio, darme cuenta de que quizá no era lo que quería, y ahora darme cuenta que con poco ya se hace mucho. Y incidir un poquito más ahí para que la gente lo vea estaría súper bien. Y luego, lo del post que te he comentado antes, veía una persona, no recuerdo el nombre, si no lo diría porque me pareció un post súper interesante, que era que estaban empezando a fabricar mats, que son las colchonetas estas del gimnasio, sí. Las esterillas, que en vez de ser completamente rectangulares, las estaban empezando a hacer circulares, grandes. ¿Por qué? Porque al final, y está muy bien planteado, dicen, ostras, al final, si yo estoy haciendo ejercicio sobre una mat rectangular, ya me estoy limitando el movimiento fuera de esta.
Literal. Entonces ya estoy adaptando que todo mi movimiento sea mucho más lineal y mucho más cerrado, mucho más... o sea, no tengo ni un 2x2. Tengo un 50 centímetros por 2, ¿no? Literal. Claro, al final, pues, literal lo que has dicho. Si yo ahora tengo, no sé de cuánto era el radio, pero un espacio grande, claro, ahora ya mis movimientos van a cambiar, ya voy a mejorar desde otros aspectos. Entonces, es muy interesante el tema de tener ese espacio y tener el entendimiento de que influye mucho el espacio que tenga y que no necesito tanto, sobre todo eso, con los conceptos clave. Es que es una barbaridad, porque las personas, bueno, tenemos un círculo de movimiento alrededor nuestro, ¿no? Que se conoce por cuando estiramos las piernas y las manos, tenemos un círculo, y ese círculo es como nuestra limitación de que más allá de eso, si no nos desplazamos, no nos podemos mover, ¿no? Entonces, este concepto de la colchoneta, pues con ese círculo, pues ya se adapta mucho mejor a lo que es el movimiento humano. Y al final, no sé si nos damos cuenta, pero algo que sucede muy común en nuestra sociedad es que allá donde vayamos todo es cuadrado. Es decir, las mesas de las cafeterías suelen ser cuadradas, las mesas de las clases suelen ser cuadradas. Las mentes suelen ser cuadradas. Exacto, ahí me quería decir, nuestro entorno, aunque pensemos que no, nos codifica. Y es que hay una analogía muy buena que es de la película de Up, no sé si la has visto, supongo que sí, película. Que es la película donde sale la casa volando con los globos. Pues si tú te fijas, esa película juega muchísimo con esto. ¿Por qué? Porque tenemos al abuelo que es cuadrado, su casa es cuadrada, todo lo que hay suyo es cuadrado, la ropa, la anatomía de la persona es cuadrada, y sin embargo luego tenemos al niño, ¿no? Que viene ahí como más feliz, como tal, no sé qué, y es más redondito. Todo lo que tiene el niño es como más redondito, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que cuando nosotros nos metemos en un cuadrado, en un cuatro paredes, ¿no? Nos estamos como, quieras o no, limitando muchísimo. O sea, 100%. La Tierra, por mucho que el mapa que hayan hecho de la Tierra sea cuadrado, porque tú, vale, ves una imagen de la Tierra circular, pero la imagen es cuadrada, el móvil es cuadrado. Entonces, esto no es casualidad, es porque si las cosas fueran circulares, por ejemplo, ya nos estarían facilitando muchísimo todo lo que es el movimiento, ¿no? Fíjate, las cosas cuadradas normalmente que son más estáticas, las cosas circulares tienden mucho al movimiento, ¿no? Y aquí nos podemos meter en el tema de la espiral, que en los entrenamientos más virales no se valora estos círculos, estas espirales, ¿no? Entonces, en la vida normal, todo lo que es circular lleva al movimiento. Fíjate, tú puedes ver un cuadrado que pueda ser, por ejemplo, la tapicería de un coche o el asiento, esto más tiende a ser más cuadrado, ¿no? En cambio, la rueda es redonda. O tú te vas al parque de atracciones y lo que son las cabinas de la gente que está vendiendo las etiquetas o los productos de alimentación son cuadradas. Pero luego te vas a las atracciones y todas tienen formas diferentes, pero todo es como circular, ¿no? O la noria, ¿no? Entonces, a esto, pues, haciendo referencia a esto que tú comentabas, ¿no? Esos círculos, ¿no? Un gimnasio normalmente lo hacen cuadrado, ¿no? Pero tú cuando entras en un sitio que es cuadrado, plantéate si realmente es el sitio donde debes estar. Si tú te fijas en los parques de calistenia, normalmente los parques no son cuadrados. No hay una superficie cuadrada normalmente, a veces sí. No hay ni limitación realmente. Exactamente, a veces, pero si tú te fijas muchas veces, o sea, es como un círculo y en medio están las barras, ¿no? Y alrededor pues hay espacio. No, pero a lo que me quería referir es eso, que realmente cuando nos alejamos del círculo, cuando nos alejamos de lo circular, de lo rotatorio, es cuando vienen los problemas. Es cuando la gente, no, es que, vale, vamos a hacer press de banca, ¿no? Un movimiento súper lineal. En cambio, en una flexión, que podría ser un movimiento muy parecido, se va a producir un movimiento no tan lineal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene que hacer un arqueo de los brazos para ponerse así, porque no vas a soportar lo mismo aquí que aquí, vas a tener que hacer movimiento como más curvilíneo.
Y esto también pues creo que es algo que las tendencias virales hacen, ¿no? Que es el entrenamiento full lineal, ¿no? De esto nos podrás hablar bastante, Paul. Total. O sea, lo que has dicho, y quizá hay gente que ha dicho, ¿pero qué está comparándome? Pero es verdad, o sea, al final muchas cosas tenemos que pensar que todo es simbología, ¿eh? Y queramos o no, al final todo lo que vemos nos condiciona y todo es simbología. Y todo comunica. Todo comunica. Entonces, sí que es verdad que si nosotros, pues al final tenemos en mente como esa información constante de ese tipo de posiciones, pues, oye, está bien también plantearse este tipo de cosas. ¿Hasta qué punto me afecta verlo todo de esta manera, no? Entonces, la verdad que es un punto importante que quizá yo creo que no todo el mundo es capaz de verlo y espero que aquí lo hayan podido pues, pensar más, ¿no? En cuanto a lo que decías de lo de los movimientos lineales y demás, al final es una tendencia súper clara, ¿no? En el sentido de yo cuando quiero ponerme fuerte no pienso muchas veces en, perfecto, voy a entrenar con una kettle, voy a entrenar en el suelo, voy a entrenar con landmine, porque igual no es lo común, no es lo que se vende, no es lo que quizá el referente que tienes en mente hace. Además también has comentado algo súper interesante sobre esto, tío, y es que cualquier movimiento parte desde una rotación, incluso una flexión no es que el hueso haga ¡pup! O sea, también tiene que rotar la articulación, por ende ya no es algo totalmente lineal al 100%. Y el tema de que todo está hecho en espiral. Si yo no me muevo en espiral y solo sigo esos patrones lineales que estoy viendo en redes sociales, que quizá no estoy viendo un trabajo complementario que hace esa persona afuera, quizá me estoy comiendo con patatas una visión de lo que es el entrenamiento que no es cierta al 100%, o que no es lo que me está vendiendo de me va a ayudar a prevenir lesiones, quizás sí a ponerme fuerte temporalmente, pero no a esa prevención que quizás se comenta. Por redes sociales se ve muchísimo al final trabajos de gimnasios, que yo no tengo nada en contra, porque también quiero decir esto, si tu objetivo es ese, pa'lante. La putada viene cuando tu objetivo es la salud y piensas que la vía es esa, porque entonces estás haciendo algo desde esa competencia inconsciente, porque sabes que tienes que cambiar y demás, pero no sabes que quizá esa no es la vía. Pero igual me la como con patatas porque es lo que veo, porque tampoco veo mucha información, y todo lo que se aleja del mundo del entrenamiento se ve, del mundo del gimnasio, como digo, se suele ver como algo ya más... lo no convencional a veces se asocia como con lo hippie, ¿sabes? Con lo diferente. Coño, que no, que al final es salud, y si tú quieres salud, copiar lo que ves por Instagram de personas públicas que... Pues poner el ejemplo, ¿no? Culturismo, como bien dices muchas veces tú por Instagram, de ciertos perfiles que tienen una repercusión enorme para la juventud, pues sinceramente, si tu objetivo es ponerte fuerte como ellos únicamente y estéticamente, vale, pero si no, no es el camino, no es el camino. Y esto hay que decirlo porque muchas personas se pueden encontrar que a mitad de este proceso de repente digan, hostia, empiezo a sentirme más rígido, empiezo a tener más limitaciones, me empieza a doler la rodilla. Pues sí, quizá el influencer de turno no te ha contado lo que pasa atrás de lo que enseña, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy transparente y sobre todo fiarse o intentar ver el historial, fiarse bien de lo que ves y ver mucho, tío, ver mucho. Yo añadir que sobre todo, siguiendo un poquito con lo que estaba comentando, ¿no? ¿Qué le hace el agua a las rocas? La moldea, ¿no? La acaba moldeando hasta que la deforma. ¿Y de qué, cómo se vuelven? ¿Cómo se vuelven? O sea, tú cuando coges una roca del río, ¿cómo es? Es lisa, ¿no? ¿Y qué forma tiene? Redonda. Redonda, ¿no? Es un círculo. Un árbol, cuando tú lo cortas por la mitad y ves el tallo, ¿de qué manera ha ido creciendo por el paso de los años? Igual. O sea, todo, aunque creamos que son círculos, ¿vale? Que yo lo que estaba comentando antes, realmente son elipses, ¿vale? O sea, son círculos, pero están un poco deformados. Entonces, el mundo en general, el universo, si vemos los planetas y vemos la rotación que hace la Tierra sobre sí misma y la rotación que hace sobre el Sol, veremos que es una elipse, es un círculo. Entonces, en la naturaleza no existen las cosas lineales, no hay un desplazamiento que sea recto o un árbol que crezca puramente hacia arriba. Es como que esa perfección que buscamos muchas veces no existe. Entonces,
desde mi punto de vista, aislar, por ejemplo, un único un único músculo haciendo esto, lo único que está haciendo es limitarnos muchísimo, porque nos está alejando de este movimiento natural, que digo yo, no se trata de que sea mejor o peor, sino de que algo es natural y algo es antinatural. O sea, en el momento que tú coges unos hierros y los levantas para estimular un único músculo, eso ya es algo antinatural. En el momento que tú coges un peso para desplazarlo de un lado a otro utilizando todo tu cuerpo, eso es natural. Entonces, hay que entender muy bien que hoy en día muchas de las tendencias que hay va de consigue músculo, pierde grasa, ¿no? Pero en el momento que el objetivo del entrenamiento es la ganancia muscular, el entrenamiento deja de tener sentido. Porque, piénsalo, el ganar músculo no es el objetivo del entrenamiento, es la consecuencia. El objetivo del entrenamiento pues, puede ser perfectamente ganar disciplina en tu día a día, mejorar el control mental, mejorar la oxigenación de todo tu cuerpo, tener más fuerza, sentirte más ágil, sentirte más feliz, tener mayor capacidad de defender a tus seres queridos o simplemente sentirte mejor. Entonces, si tú partes de esa base, de que son los beneficios verdaderos del entrenamiento, cuando ganes masa muscular, pues te va a ayudar a conseguir todo esto, ¿no? Pero la masa muscular por sí sola no es un beneficio como tal. No, es que el músculo es un órgano endocrino. Me he cansado de escuchar esto. Esto es una falacia que usan mucho. Sí, es un órgano, la masa muscular es importante, no vamos a decir que no, pero cuando tú tienes una base de masa muscular, si tú eres incapaz de desatarte los cordones sin tener que sentarte, de subir 3 pisos sin sacar el corazón por la boca, de poder correr ni que sea 2 kilómetros sin que te dé algo, o simplemente tener una vida natural y normal, pues yo creo que es ahí donde tenemos que llevar la visión, no tanto a un entrenamiento puramente que yo considero que es antinatural. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque algo tan simple como la maza, que para el que no enseñe, esto igual no es tan viral, aunque a muchos de vosotros, seguramente tú que estás viendo este vídeo, sí, lo hayas visto, ¿no? Pero es que yo cojo una maza de 15 kilos, la intento mover, me cuesta una barbaridad, pero es que se la doy a un gimbro de estos que están súper fuertes, que dices, guau, al lado del Dida, que este tío está petadísimo. Y son incapaces de mover la pesa. Son incapaces de mover la maza. Y dices tú, ¿pero cómo puede ser? ¿Por qué? Porque no saben hacer círculos, no saben hacer elipses, no saben tener inercia, porque su movimiento es completamente antinatural. O sea, sí que es verdad que al final yo pienso y digo, porque yo esto me lo he planteado muchas veces, ¿no? De decir, claro, es antinatural, pero por ende se puede llegar a conseguir naturalmente, ¿no? Quiero decir, yo puedo ser capaz de conseguir una masa muscular 100%. Muy, muy grande. Esto al final también vendrá gente y al típico que ya está un poco fuerte, tú te pinchas. Coño, es que quizá tú no has hecho nada y él está poniendo el trabajo que tú no, por una parte. Luego habrá gente que sí que se pincha, ¿no? Pero bueno, ya lo hablaremos luego también. Exacto. Pero quiero decir que también es algo que nos viene dado como capacidad. Entonces, lo de antinatural, ahí sí que discrepo un poco, pues creo que como todo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Sabes? O sea, a mí mientras la persona con la que hable o quien sea tenga la conciencia de que estoy haciendo eso, pues por eso, y sé las consecuencias que hay detrás de un tipo de entrenamiento, de otro, de lo que sea, al igual que si eres un deportista de que hace ultramaratones constantemente, pues al final a nivel articular, a nivel de oxidación, pues también vas a tener unas consecuencias que el gym no. Sí, pero el gym va a tener unas que el de ultra trail o lo que sea, ¿no? Entonces cada una tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Ahora bien, si estás aquí, yo confío en que tu visión del entrenamiento puede ser bastante más diferente de únicamente trabajar desde aquí. Si bien hemos dicho que nosotros lo que queremos es un cuerpo que esté preparado, ¿no? Yo tengo que aprender a integrar mi musculatura para que trabaje coordinadamente con otras estructuras para elaborar un movimiento complejo que quizá me permita, pues, lo dicho, rendir en cualquier contexto. Es que no estamos hablando aquí de únicamente competir, estamos hablando de
poder jugar con mis niños cómodamente y hacer coger a mi niño, moverlo de sitio, luego ir a jugar con mis colegas al pádel y no estar jodido por si me duele la espalda, luego poder, si me apetece hacer una carrera, hacerla, si me apetece mover X kilos, hacerlo. O sea, esas capacidades al final hemos de entender de que no se entrenan de la manera convencional que vemos y que no se explican muchas veces. Entonces, la idea es intentar empezar a integrar ese tipo de patrones rotacionales en tu entrenamiento. Y esto es al final con lo que queremos que te quedes, yo creo, principalmente, de explorar. Por eso lo de no encerrarte en esa caja, ¿no?, cuadrada que estábamos diciendo sobre el entrenamiento es esto y ya. No, el entrenamiento es mucho y el entrenamiento es cualquier cosa. Si nos ponemos ya más filosóficos, ¿no?, al final el entrenamiento es cómo estás sentado. O sea, a partir de ahí empiezas a cambiar el paradigma y te das cuenta de que son muchas pequeñas cosas y abres la mente a no entender únicamente entre cuatro paredes como es el gimnasio. Eso te lleva a quizá explorar otros patrones de movimiento que quizá no has hecho hasta ahora. Pero cuando los estás haciendo dices, ostras, pues tiene sentido. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, con muchas personas de empezar a trabajar patrones de cadena cruzada, trabajar más conciencia a nivel pélvico, a nivel de cintura escapular y de empezar a decir, ostras, pues sí que me siento que me muevo más fluido. Y digo, claro, es que tiene el sentido que tu cuerpo tiene. O sea, al final, si lo entrenas como tiene que moverse, vas a moverte mejor. Y si ese es tu objetivo, es como tienes que hacerlo. Y es como un despertar, ¿no? También el empezar a darte cuenta de que, ostras, cuando entreno con mazas, activo musculatura que no he activado en mi vida. Me doy cuenta que ese componente inercial que no lo controlo para nada. Me doy cuenta que puedo estar moviendo en el press de banca muchísimos kilos, pero luego a la hora de, como digo, ese trabajo más balístico, hostia, tío, no soy capaz de hacer que controle el peso, que no me esté ganando todo el rato. Entonces, ¿hasta qué punto ser grande estéticamente es ser fuerte, ¿no? También. Para ti, ¿qué es ser fuerte? Quiero decir... Otro melón. Sí, porque yo lo pienso muchas veces, de decir, a veces, por poner el caso, ¿vale? No porque yo me considere una persona ultra fuerte, ¿vale? Pero, por ejemplo, típica comida familiar, ¿no? Y al final pues yo soy una persona que pues cuido mi salud, en la estética pues me da igual, sé que es una consecuencia como decías, etcétera. Pero puede salir el típico comentario, ¿no? De, ostras, estás más delgado, no sé qué. Y claro, yo lo pienso y digo, claro, o sea, hay mucha gente que tiene el entendimiento de únicamente una persona es fuerte si aparentemente tiene más masa muscular. Y claro, te estás dejando mil y una cosas detrás de lo que al menos para mí o para millones de otras personas significa ser fuerte. Es que aquí abres un melón que son los tipos de fuerza. Aparte, claro, y no es lo mismo mi fuerza relativa que lo que pueda otra persona con su propio peso corporal hacer, ¿no? Que ahí pues la calistenia también te da mucho, pero... O la fuerza-velocidad. O la fuerza-velocidad, exacto. La fuerza reactiva. Para ti, tío, ¿qué significa una persona fuerte? O sea, cuando tú veas una persona, ¿cómo puedes saber, si es que lo puedes saber desde el punto de vista de únicamente visual, si está fuerte? ¿O en qué te basas? Pues esta pregunta es complicada, ¿eh? Sí, tío. De responder. O sea, para mí, alguien fuerte dependerá del contexto del que hablemos, ¿no? Quizá no valoremos la fortaleza mental en este caso, pero para mí cuando me dicen alguien fuerte, pues normalmente pienso en esa fortaleza mental y normalmente las personas que tienen fortaleza mental pues suelen tener mejor físico que las que no, ¿no? Pero para mí alguien fuerte es alguien capaz de mantenerse, de someterse a estímulos estresores variados y no lesionarse, y pues si puede sacar un rendimiento mayor, pues cuanto mayor sea el rendimiento y menor sean las lesiones, pues más fuerte está. Me explico. En lenguaje normal. ¿Sí? Alguien fuerte va a ser alguien que pueda hacer una maratón, que pueda subirse a un árbol, que pueda levantar 150 kilos en peso muerto, ¿no? Que pueda hacer muchas cosas y que sea completo en todas, que no tenga riesgo de lesión en ninguna y que evidentemente pues saque un mayor rendimiento. Entonces eso es muy difícil, es muy difícil de encontrar porque el cuerpo al final se acaba adaptando a aquello que tú le das. Entonces las personas se piensan que fuertes son los que más peso levantan, ¿no? Eso es, ahí quería llegar también. Las personas se piensan que los que más fuertes están son los que más masa muscular tienen. Entonces hay que hacer un apunte
porque en las tribus africanas, por ejemplo, que están perdidos, que necesitan hacer muchísimos kilómetros para cazar, para recolectar y demás, y van al trote, pero que es un trote que para nosotros es casi sprint. Lo es. Esas personas están muy fuertes porque tienen una fuerza, resistencia, o sea, es una barbaridad lo que puede correr esta gente, las velocidades que alcanzan y el tiempo que son capaces de mantenerlo, ¿no? Luego podemos hablar de una persona, por ejemplo, que levante muchos kilos, pero que lo haga a una velocidad que digas, ostras, pues vale, sí, tú me puedes levantar, pongamos, 100 kilos. Pero es que esos 100 kilos me los estás levantando a 2 por hora. En cambio, viene Paul, que igual no te levanta 100, pero te levanta 70, y es que los 70 kilos los mueve como si fuera 20 la otra persona. Entonces, ahí también entra la fuerza-velocidad, ¿no? Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que yo he tenido un tiempo en el que he estado entrenando muchísimo más la fuerza-velocidad, y quizá tú ahora me pones a hacer fuerza-resistencia, no aguanto tanto, pero tú me das 180 kilos y te los levanto así, ¿sabes? Entonces, la fuerza yo creo que se mide en la suma de todas estas capacidades, y sobre todo para mí, alguien es fuerte también en función del peso que tiene. O sea, si tú, por ejemplo, para mí también. pesas 60 kilos, pero eres capaz de hacer una fuerza relativa más que yo, tú estás más fuerte que yo, ¿sabes? Por mucho que yo, pues igual tú ahora estés pesando 70 o 60 y pico kilos, yo esté pesando 90, y vale, sí, yo igual levanto, me lo invento, 40 kilos más que tú en peso muerto, pero luego nos ponemos a hacer fuerza relativa y tú sacas más fuerza relativa. Pues para mí no está tanto en los kilos, sino también pues en esa fuerza relativa, y sobre todo que aquí hay algo que creo que es muy importante también resaltar, que es el tema de que la fuerza no se mide en kilos. O sea, las personas me dicen, no, es que yo levanto 80 kilos en press de banca. Vale, tú lo mides en kilos, pero es que la fuerza se mide en newtons. Y los newtons tienen en cuenta la gravedad, tienen en cuenta la aceleración. Y por lo tanto, como tienen en cuenta la aceleración, porque los newtons son masa por aceleración, pues está teniendo en cuenta la velocidad a la que tú eres capaz de vencer esa gravedad, ¿no? Entonces, si no tenemos en cuenta esta velocidad, estamos muy limitados a la hora de hacer cualquier tipo de ejercicio y a la hora de medir la fuerza. Total. Porque, no, es que no está fuerte porque juega béisbol y lanza una pelota que no pesa ni 1 kilo. Ya, pero es que la pelota la está lanzando a 180 kilómetros por hora. Que tú te rompes el hombro si lo haces a la Sí, primera. no, es que está chutando un balón, no tiene fuerza porque está chutando un balón que no pesa ni 1 kilo. Ya, pero es que el balón está cogiendo 100 kilómetros por hora. Claro. No, es que no está fuerte porque solo sprinta. Ya, pero es que cuando sprinta, está sprintando a 35 kilómetros por hora. Dato que voy a tirar. Vi un estudio que creo que era una barbaridad. Como el 90% de la población deja de sprintar a partir de los 30 años. Y de saltar. Y de saltar. Wow. Mira, aquí quiero meterme... Y es uno de los ejercicios más tops para el tren inferior. O sea, para la cadena posterior te deja fino. Si no el más top. Sí, no el más top, sí. Pero, hostia, me pareció algo... Claro, al final, sesgo de confirmación. A veces veo muchas cosas porque mi círculo ahora cada vez más entrena y pienso que aquí todo el mundo entrena. Pero luego veo cosas y digo, ostras, que no, que no es así. Que sigo estando 12 horas sentado. Exacto. Espera, y para remarcarlo, ha quedado clara tu visión de lo que es fuerza. Yo creo que yo la comparto también, tío. Creo que una persona fuerte es el que tiene múltiples capacidades y es competente en ellas. Como todo, quizá otra persona ser fuerte puede significar hacer una sentadilla con 200 kilos, descansar 10 minutos y luego hacer la segunda serie. Que estará fuerte el tío. Que está fuertísimo. Para ser 200 kilos. Exacto. Pero sí, creo que al final también quien está escuchando esto preguntarse, hostia, ¿y para mí qué es fuerte? Por si no te lo habías preguntado, ¿no? Que creo que también es interesante porque si sabes, si empiezas sabiendo qué es para ti ser fuerte, sabes más fácil qué tienes que hacer para volverte fuerte y fijarte en personas que consideras que están fuertes. Exacto. De verdad. Y no es lo mismo eso un keniata que te hace el kilómetro, no sé ni a cuánto tiempo, pero que van volando. Pero a un 3,5. Que entrena con ese desarrollo de un tipo de fibras más lentas, ¿no? Las rojas.
a diferencia de un sprinter, ¿no? Que ya se puede ver en su masa muscular, por ejemplo, ¿no? Y las demandas que le exige, que ambos están muy fuertes en su campo, unos tienen unas activaciones totalmente diferentes, pero sí, yo creo que lo bonito del cuerpo humano es explorarlo en sus capacidades, que son muchas, y quizá no ser el mejor en algo, pero tener una libertad en muchas cosas, tío. Creo que es lo más bonito. Totalmente. Y aquí, si me dejas, yo me quería meter con 2 temas muy importantes, claro, y luego ya te entro con una pregunta muy interesante. Lo primero, los métodos más tradicionales que hay actualmente sobre entrenamiento son los métodos que tienen más evidencia científica. Y como bien sabemos, la ciencia tiene muchas limitaciones. Por eso digo, medir un movimiento rotacional es mucho más complicado que medir un press de banca. Entonces, la ciencia ha cogido ejercicios muy básicos, muy fáciles de medir, y los ha puesto a estudio. Entonces ha demostrado, mira, hacer estos ejercicios en este tiempo, tantas repeticiones, tal, vas a ganar masa muscular, ¿no? Pues lo que yo me he encontrado es que tengo amigos que son muy científicos y que ellos, pues tú les hablas del entrenamiento menos convencional y dicen, bueno, pero esto, tío, no hace falta. O sea, yo busco en internet, busco en ChatGPT, pregunto a entrenadores, me dicen que lo que más evidencia científica tiene es entrenamiento de pesas normal, el que hace todo el mundo en el gimnasio, la rutina de espalda, pecho y pierna. Y dices, vale, esto funciona. Sabemos que esto funciona para ganar masa muscular, ¿vale? Pero hay muchos otros componentes que no se están valorando y sobre todo pues que no se ha comparado con otras estrategias. Hago la pausa. No se ha comparado si haces un beneficio mayor entrenando con kettlebells, movimientos rotacionales, o si tienes un beneficio mayor entrenando patrones lineales. No se ha estudiado esto, entonces, bueno, al menos que yo sepa, que puede ser que esté estudiado y no lo sepa, entonces... que yo sepa, no se ha comparado porque es muy difícil medir el entrenamiento con kettlebells, cuántas repeticiones, cuánto tal. Entonces, al ser difícil, pues estas cosas suelen no estudiarse tanto porque es mucho más difícil de medir, se requiere mucho más inversión en los estudios y tampoco interesa porque ya hay una demostración de que el ejercicio funciona, entonces estudian otras cosas que sí que interesan más. Y hago el segundo apunte que quería hacer, que es que yo entreno con personas mayores. Y cuando yo le digo a la gente que yo hago calistenia con personas mayores, se me llevan las manos a la cabeza. ¿Pero sabes por qué? Porque piensan que les estás poniendo a hacer muscle-ups en anillas. Claro. Seguramente. Entonces, en la mayoría de centros tengo gomas, tengo pelotas y tengo una serie de entrenamientos que son los que están más comunes, lo que hacen todos los profesionales, unos ejercicios que para mí son más basura que otra cosa, porque son ejercicios que, bueno, venga, vamos a trabajar los brazos con la goma. Una persona mayor no necesita trabajar los brazos con una goma. Una persona mayor necesita poder levantar el brazo todo lo que le permita su articulación, poder levantarse en la silla las veces que le dé la gana y hacer ejercicios muy sencillos, pero metiendo también rotaciones. Una persona mayor necesita poder girar la calle sin tener que dar 7 pasos para hacer un giro. Y estas cosas son cosas que no se entrenan, que son muy fáciles, muy sencillas, que son calistenia, porque es entrenamiento con el propio peso del cuerpo, y que no se están haciendo porque lo más viral, lo que más se lleva, son esos ejercicios pues con goma, o esos ejercicios en los que buscas trabajar el glúteo medio en específico y no se trabaja de una manera globalizada y entendiendo el movimiento con esos patrones que son complejos, ¿no? Claro. Y eso es lo que quería añadir. Y entonces, ahora que estamos hablando de esto de la fuerza, de tal, estos ejercicios más virales normalmente no tienden a desarrollar la fuerza tal y como tú y yo la entendemos. Lo que quería plantearte, claro, porque la gente nos estará escuchando y estará diciendo, guau, estos están hablando del atleta híbrido, del deporte, del entrenamiento híbrido y tal, y no sé qué. El que lleva aquí el Stripe porque esto también se ha hecho muy viral, ¿no? ¿Y qué opinas tú de esto? Mira, sinceramente, es una de las mejores modas que creo que puede haber. O sea, fuera coña, sí que es verdad que creo que dar el salto ya, que la gente se dé cuenta de, hostia, que puedo ser más funcional en ese sentido, ¿no? Que puedo cubrir más áreas. Yo creo que es un punto positivo, como pues al final como todo lo que se mega viraliza, o sea, hace muy famoso, pues se termina prostituyendo de alguna manera u otra, salen marcas por aquí, por ahí, pero es que así es la vida, o sea, no. Pero bueno, al menos ya da pie a que más gente lo conozca. Has hablado algo súper chulo y te voy a hacer la puntualización esa, ¿no? De la persona mayor
O sea, uno de los principios del entrenamiento es la especificidad. Entonces tú tienes que ver qué es lo que hace en su día a día y entrenarlo para mejorarlo, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí y enlazándolo también eso, ¿no? Con el tema de las rotaciones, en tu día a día rotas, ¿no? Ejercicio funcional, ¿no? O no, exacto. Por lo que entonces la especificidad de tu entrenamiento también te tiene que llevar en cierta ratio, ¿vale? De lineal y rotación, porque no estamos hablando de que todo tenga que ser rotación, o sea, al final tú tienes que ser fuerte en los 3 planos, pero tiene que estar, ¿no? Y volviendo a esto, tema de humano híbrido, este flow, ¿qué opino? A ver, como te digo, yo creo que es una buena moda, yo creo que está despertando conciencia, pues al igual como cuando empezó el CrossFit, ¿no? Que la gente quizás estaba ya muy cansada de un tipo de entrenamiento y fue como, ostras, que hay algo diferente. Hay algo más. Sí, también te digo, pues como todo, creo que se empaqueta, ¿no? De una manera de esto es así, e igual, y todo lo que te vayas, esto ya no es de atleta híbrido, ¿no? Mira, a mí me la pela, sinceramente. O sea, hay que decir, yo voy a ser lo híbrido que a mí me dé la gana, como si quiero eso, correr, hacer fuerza, calistenia, que lo es todo, cualquier movimiento con tu cuerpo lo es, mover mazas, tal. Para mí eso es híbrido. Pero lo que se está empaquetando es más quizá esa combinación de entrenamiento de fuerza, cardio y la comunidad. El lifestyle este, ¿no? Que es lo que se vende más. No sé, yo lo veo de esta manera. Quizá de aquí a un tiempo sí que lo empiezo a ver como, hostia, esto se está lleno de vanos, ¿no? Pero bueno, como digo, creo que la gente lo puede pillar mejor que otras modas. ¿Tú cómo lo ves, tío, eso? Sí, no, totalmente. En el tema de que el tema de híbrido, pues como dices tú, se está prostituyendo mucho, que para mí híbrido no es lo que la gente considera híbrido. Bueno, eso para empezar, aquí ya nos metemos en otro melón, pero que las palabras que utilizan las personas, para una persona es una cosa, para otra es otra, ¿no? El significado connotativo de las palabras, ¿no? Pero para mí algo híbrido es algo que hace 2 cosas, ¿no? Que sería el coche híbrido, ¿no? Ese coche que va con gasolina y con electricidad. Entonces, claro, como que el tema de híbrido se ha hecho, vale, hago pesas y hago cardio, ¿no? Y para mí el tema de entrenamiento pues sería más llevarlo a este término funcional, que también se ha prostituido mucho. Exacto. Pero porque funcional es lo que tú has dicho, es el principio de la especificidad, ¿no? El tema de qué necesita esta persona y de qué manera puedo yo hacer que esta persona en su día a día haga más cosas. Es decir, funcional, ejercicio funcional. La gente dice, funcional, sí, ¿para qué te sirve hacer funcional? No sé por qué, tío, pero a mí uno de los ejercicios que más me ha salido en redes sociales ha sido el curl de bíceps. Y te puedes reír porque yo digo, curl de bíceps, digo, dime tú un solo movimiento de tu día a día en el que hagas un curl de bíceps. Y la gente me dice... El del cubata. Aquí no se bebe. Coger la bolsa, coger no sé qué. Yo digo, no hay prácticamente ni un movimiento en el que tú hagas una flexión de codo aislada. O sea, nunca verás a alguien que es que ni el cubata, porque el cubata haces una rotación de hombro. O sea, haces antes una rotación de hombro que una flexión de codo pura. Entonces, es lo que le decía a Paul, el bíceps trabaja mucho más en el hombro que en el codo, aunque sea dominante de flexión de codo. Cuando tú haces una flexión de hombro, trabaja y también está muy implicado en todos los tema de la escápula. Entonces, a lo que me venía es que en redes sociales vas a ver mucho simplificado, ¿no? Venga, ¿cómo hacer crecer el bíceps? Y te ponen 7 ejercicios de bíceps en un mismo vídeo. Yo digo, ¿y te vas a estar 1 hora de tu día entrenando un músculo, encima haciendo un patrón de movimiento que ni siquiera vas a utilizar? Y me llevo las manos a la cabeza y digo, esto no puede ser. Que yo no digo que el ejercicio esté mal, ¿no? Porque al final eso va a tener unos beneficios, pero ostras, el ejercicio funcional es lo que has dicho, especificidad, por favor. Yo entreno para darle a mi cuerpo esa capacidad de vencer las resistencias del día a día, ¿no? Entonces, ostras, poder meterte en un coche, tener la movilidad para bajar las caderas, poder descansar si no hay una silla, poder hacer una sentadilla profunda, poder colgarse de cualquier parte. Tú imagínate que por lo que sea te caes y te necesitas agarrar en un acantilado o lo que sea, pues poder agarrarte sin luxarte el hombro o sin romperte el manguito rotador, poder levantar el brazo al último instante de la cocina, tener unas piernas que puedan oxigenar bien y que me permitan andar largas distancias.
Sí, tener unas piernas fuertes que si yo necesito levantar un peso, pues me permitan hacer ese gesto, ¿no? Pero yo creo que tanto a mí como a Paul no nos vas a ver en la vida haciendo un ejercicio analítico del brazo, porque no le vemos como ese sentido, ¿no? Claro, o sea, hay que puntualizar en el sentido... A no ser que haya una lesión, claro. Ahí ya está, punto. Sí, no, o a no ser que quiera también. un pedazo de bíceps, tío. O sea, a no ser que quiera la estética, lo que decía, que quiera focalizar ese punto de hipertrofia donde tengo que activar de nivel muy consciente esa porción, esa cabeza larga del bíceps con ese banco Scott, ¿no? Al final, tío, lo que la ironía. decías es una pasada, porque esto creo que la gente pues tampoco lo ve, ¿no? Y es súper interesante. El bíceps, ok, influye también en el hombro, influye a nivel escapular a nivel torácico columna pelvis. Claro, es como que al final todo es una cadena, es un sistema de sistema. Entonces, si lo ves desde este punto, sí que empiezas a analizar y empiezas a comprender el movimiento de una manera mucho más diferente de lo que quizá lo estabas viendo o entrenando de manera tan aislada. Que eso es, como decíamos y puntualizábamos, para ciertas lesiones, pues está claro que sí que te puede interesar, ¿no?, el trabajo más analítico, pero fuera de eso, ostras, hay otros ejercicios que te van a ayudar muchísimo más, ¿vale? Pues por poner un ejemplo, ¿vale? Un ejercicio que a mí me encanta, que es la sentadilla Zercher, que es un ejercicio donde mi bíceps está apretadísimo. ¿Por qué? Porque es un ejercicio donde la barra, en vez de colocármela en la espalda como sería en una sentadilla convencional, me la coloco en el popliteo, aquí en la flexión del codo. Entonces, desde ahí tengo que aguantar la barra, con lo cual tengo que aguantar esa fuerza excéntrica que me hace la barra aguantando en isometría y hacer una sentadilla. Claro, ahí el bíceps sí o sí se me activa, ¿vale? Pero este es un ejercicio que me ayuda, ¿vale?, en mi caso, a mejorar esa fuerza, tanto del tren inferior como de esa posición de mis escápulas en protracción. Pero es que esto se aplica, por ejemplo, a la especificidad de los deportes de contacto. Por ejemplo, donde estoy en esas posiciones de lucha y tengo que agarrar a mi adversario de esta manera. O, por ejemplo, para coger a tu hijo o a tu hija. Como decía Direk, no es tan analítico, es todo más global, por lo que entrenar desde ese punto de vista y entendiéndolo así es que al final te va a dar mucha más libertad y mucha más seguridad de no tener miedo a hacer X movimientos porque los ves antinaturales cuando no lo son. Totalmente. Cuando los puedes hacer. Y añadiendo en esto, que hablábamos en el primer capítulo de esa cadena posterior de apertura, ¿no? El simple hecho de hacer esta sentadilla Zercher en vez de hacer la sentadilla normal, si tú te pones la barra en la espalda, te tira para atrás. Entonces tu cuerpo necesita activar esa cadena anterior para no irte para atrás. En cambio, el hecho de poner el peso delante, como puede ser un front squat o una Zercher, como bien comentaba Paul, va a hacer que esa cadena posterior se nutra de ese movimiento y por lo tanto ya no vas a estar tanto en cierre, sino que vas a estar más en apertura y vas a poder trabajar mucho mejor el glúteo y el dorsal incluso, que se va a tener que activar para no irte para adelante, y va a ser un ejercicio mucho más completo, mucho más eficiente y que te va a hacer sentir mucho mejor, porque muchas veces no somos conscientes de que también el músculo, cómo lo trabajamos, nos va a hacer sentir de una manera u otra. Y aquí voy a hacer una puntualización que vi una vez de Vanessa de Toro, que es una crack en todo esto de la biomecánica comportamental y demás, ¿vale? El trabajo de cuádriceps. El trabajo de cuádriceps más viral, más famoso, es el leg extension, ¿sí? El estar sentado en un banco, si puedes ir un poquito inclinado para atrás y levantar la tibia, ¿no? Para extender la rodilla. El mejor trabajo, el que más evidencia tiene para el cuádriceps. Para empezar, es un ejercicio, yo no lo recomiendo, yo no lo practico, ¿vale? Pero es un ejercicio que Vanessa comentaba que cuando tú trabajas el cuádriceps, lo tienes que trabajar en cadena cinética cerrada. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar el pie apoyado en el suelo, porque el cuádriceps se hizo para empujar, para que nosotros venzamos esa gravedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo lo entreno en cadena cinética abierta, que es con el pie levantado, mi cerebro, mi sistema nervioso está interpretando cosas que no encajan, ¿vale? Y Vanessa comentaba que además, como sabemos, la inervación del cuádriceps está conectada al estómago y está conectada también al intestino delgado. Entonces, en una sociedad en la que hay tantas patologías de intestino, de estómago y demás digestivas, claro, el entrenar
desde ese punto de vista de biomecánica comportamental, entender este movimiento como lo complejo que es, pues entender que si nosotros entrenamos el cuádriceps desde una perspectiva errónea, va a facilitar que tengamos luego otras disfunciones, ¿no? Y entonces el hecho de conectar esta parte como más comportamental, más biológica, va a hacer que también tengamos más salud. Entonces, cuando las personas me dicen, no, es que yo hago leg extension, le digo, bueno, yo no lo hago. Y entonces ahí muchas personas me dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Tal, no sé qué. Entonces les explico toda esta relación. Me dicen, ostras, pues igual no debería hacer leg extension. Un amigo mío vino con dolor de rodilla, mucho dolor de rodilla. Yo lo siento, yo tengo una artrosis de la hostia, a veces me da pinchazo la rodilla, pero yo no tengo dolor muscular, ¿no? Y bueno, o un dolor más persistente. Y jugamos un par de pachangas y las rodillas le dolían un montón. Y fue el hecho de cambiarle el chip, de decir, oye, tienes que cambiar los ejercicios que estás haciendo, porque quieras o no, pues tu cuerpo no los entiende, ¿no? Al final las piernas están hechas para empujar el suelo. El cuerpo se adapta a lo que le das y es muy bueno adaptándose a lo que le das. Y le dolían muchísimo las rodillas. Entonces, al hacer este cambio de biomecánica, de hacerle entender que los cuádriceps han de trabajar de otra manera, pues le ha hecho también cambiar el chip y ha hecho que también, pues tanto con el trabajo que hicimos como con esto, pues se le vaya el dolor de la rodilla, ¿no? Y al final creo que es algo muy poderoso, que claro, aquí igual nos metemos más en tecnicismos y en cosas mucho más profundas, pero es que el simple hecho de hacer un ejercicio, desde mi opinión, basura, como es un leg extension, que además conozco muchísima gente que tiene la misma lesión que yo por culpa de un leg extension, porque se les luxó la rótula haciendo un leg extension, pues digo, coño, es que igual no tiene sentido hacer este tipo de ejercicios, que no digo que sea malísimo y que no haya que hacerlo y tal, sino que creo que si tú haces un leg extension tienes que hacer 10 ejercicios de cadena cinética cerrada de cuádriceps para no al final confundir. lo de la ratio, al final yo creo que lo más importante, igual, el mensaje es la ratio. De si yo lo único que hago para estimular, en este caso mi cadena anterior, mis cuádriceps, es el leg extension, que aparte de ya estar sentado, que al final yo no estoy tampoco muy de acuerdo, ¿no? De estar siempre sentado en el gimnasio, no hago nada más complementario, entonces sí que lo veo como algo negativo. Exacto. Ahora bien, quizá, por ejemplo, por poner una estrategia de entrenamiento, ¿no? Yo puedo generar esa activación más analítica, que me permita luego rendir mejor en un trabajo pues más global. Entonces, ahí sí que tiene un sentido. Sí. Pero la cosa es, ¿hay ese sentido previo a la hora de hacerlo? ¿O hay ese entendimiento de masa muscular? Claro, yo creo que no. Entonces, ahí está la cosa. Y si lo entendemos, pues al final, como habla, por ejemplo, gente de PNM, que al final, tanto tú como yo, nos mola mucho todo lo que hacen, que el cuerpo es un sistema de sistemas, ¿no? Entonces, si lo entiendes así, pues como comentaba Didac, te das cuenta de que hay muchas cosas enlazadas y que todo importa. Y que nada va aislado al 100%. Entonces, si te das cuenta de que la mayoría de personas que quizás están adoptando un tipo de entrenamiento están lesionadas o les duele X cosas, ¿por qué tú vas a hacer lo mismo? ¿No? Yo quería abrir un último melón, tío, que se me ha venido a la mente cuando estabas hablando, por ejemplo, también de este colega tuyo, ¿no? De que le dolía la rodilla, pero en general como, tío, yo veo, y sobre todo mucho, que de las cuentas de Instagram que sigo más, que comparten este tipo de memes, ¿no? En relación al entrenamiento, se está poniendo de moda, y creo que es de moda o como ya lo normal, que a partir de los 30 la mayoría tengan molestias al entrenar. Es como que se asume, de cierta manera, que a partir de los 30, pues ese significado de memes, ¿no? Yo entrenando o yendo al gimnasio y vas, que si con 1000 vendajes, que si pues si te tienes que tomar algo, que si suplementado de cafeína hasta el culo porque si no sientes que te duele todo. Es como, tío, estamos normalizando algo que está ensuciando mucho el entrenamiento real. Y no sé, y lo veo como algo súper aceptado. Y claro, a mí me genera mucho conflicto porque yo sé que no es así. Y yo no quiero formar parte de eso. Y yo no quiero identificarme como una persona que entrena y que con 30 años se sienta como una de 70. Pero qué cojones, ¿sabes? No es lo que tienes que sentir, ¿no? Pregúntatelo, realmente. No sé, quería abrirlo porque es verdad, veo mucho contenido sobre eso, tío, y creo que es un problema muy grande, tanto para quien está metido en el entrenamiento como quien no y lo ve de fuera, tío. Porque aquí hay que
mencionar el tema de los hábitos. O sea, las personas, aquí estamos hablando mucho de entrenamiento, el entrenamiento es importante, pero lo más importante son los hábitos. Es decir, yo lo veo. Yo tengo un centro que está en una de las zonas con más cuestas de Barcelona, que es Can Baró, y tengo un centro que está en el Raval, que es una de las zonas más planas de Barcelona. Pues los abuelos en Can Baró, tengo gente con 100 años que está bien, bastante bien para tener 100 años, o sea, están increíblemente bien. Y sin embargo, tengo gente en el Raval que tiene 70 y está fatal, pero fatal de dolores. Y es un simple concepto que es que vivir una calle con cuesta ya te alarga la vida y hace que vivas mucho mejor. ¿Por qué? Porque todos los días tienes que subir una cuesta. Claro, perdona, y esto es, ¿tiene que haber algún estudio para que te lo creas? No, yo es que con ver a los abuelos es ya... que ahí están las cosas, tío, que a veces en lo simple, en lo que ya se ve, no hace falta que haya una corroboración de un estudio. Sí, ya se ve, sí, ya lo sabes que eso te va a ayudar, ¿no? Sí, perdona, tío, que lo quería puntualizar. Era eso, ¿no? Y sobre todo, pues, que yo veo que como la gente... Como ve la vejez tan lejos y al final lo vemos, ¿no? El repunte de casos de fumadores está aumentando y es porque yo creo que en nuestra sociedad, los jóvenes, pues es como que nos da igual, ¿sabes? En plan, da igual, si total no llegaré a viejo, prefiero morir con 40 y vivir al máximo, ¿no? Hay que disfrutar de la vida, ¿no? Exactamente, pero esa frase tiene detrás algo escondido que es como, vale, hay que disfrutar de la vida. Me pongo ya a pensar, me lo dice mientras está fumando un piti. ¿Tú sabes que cada piti, cada cigarro que te fumas te quita 10 días de vida? Sí, entonces, ¿por qué dices que hay que disfrutar de la vida y te estás quitando días de vida? Se quedan así, en plan... Bueno, sigo fumando, ¿no? Sigo fumando porque así voy a estar disfrutando de la vida. Y al final, creo que, bueno, tanto Poli y yo, ¿no? Hemos tenido un pasado, hemos fumado, ¿no? Y sabemos lo que es. Y bueno, entendemos que hay este punto de la sociedad... Que como te empuja a lo prohibido, a lo que no mola, tal, también creo que es algo que todo el mundo debe probar, porque si no lo pruebas tampoco sabes qué es lo que te estás dejando, qué es lo que estás dejando de hacer. Yo, por ejemplo, tengo un rechazo grande al tabaco en el sentido de que me alejo de los fumadores, intento no estar en las zonas que se fuma. Aquí en la facultad fuman bastante, dejan todo bastante asqueroso y yo siempre intento como apartarme, porque es como que el humo, yo ya he aprendido que el humo, pues eso, no me gusta, sé que es malo para mí, pero porque también lo he sentido, tío, o sea, salir a correr con los pulmones limpios o salir a correr con los pulmones llenos de humo, joder, se nota muchísimo la diferencia. Entonces, a lo que me iba con todo esto es que esos hábitos, tío, o sea, son esos hábitos de no fumar, de comer, intentar comer lo máximo saludable, intentar beber el agua, ¿no? Como hoy comentaba las historias de beber agua, pues si puede ser filtrada y con un poquito de agua de mar para tener suficientes minerales, lo que comentábamos antes de no tener un turno de noche, sino tener un turno de mañana, y todo esto es lo que va a generar la diferencia. Entonces, a lo que yo me voy, que no solo con el hecho de fumar, sino también con el hecho de los anabolizantes, que creo que no lo hemos hablado bastante y queríamos hablarlo, y es el tema de cómo la sociedad está tan estropeada que los chavales de entre 20 y 30 años están tomando la decisión de tomar anabolizantes cuando sabemos que generan infartos, generan vejez temprana, es decir, la gente con 35 años parece que tenga 70, generan pérdida de libido, generan un montón de problemas que quien quiera saber todos los problemas que generan los anabolizantes también puede entrar en cualquier estudio científico. Para el que no sepa, los anabolizantes son pues esos medicamentos que se usan para verte más grande, para tener más masa muscular, ¿no? Y creemos que esto es un problema pues tanto de redes sociales, de estos entrenamientos virales que veníamos comentando, relacionándolo con todo. Y con un tema de que se entrena mucho más por estética que por salud. Y esto es un grave problema. Grave problema. Sí, tío, el tema de los anabolizantes, la verdad que está complicado y a mí me llegan cada vez eso más historias, por suerte, no gente muy cercana a mí, pero sí de conocidos que al final optan por usarlos y sin un fin de competición. Que como decía antes, pues si tu objetivo es competir, como es Joan Pradés, por ejemplo, pues hazlo. O sea, que no está nada mal, pero como que tenga esa base detrás de únicamente pura estética, ya me hace entender pues cómo pueden ser tus pensamientos en relación al entrenamiento y fuera, ¿no? Como haces algo es como haces todo. Superficial. Sí, tío. A mí, por ejemplo, lo que te comentaba antes fuera de cámara, ¿no? Que me llegó un chico también por Instagram pidiéndome
si yo hacía ciclos, que para quien no sepa lo que es ciclos, pues es usar este tipo de estimulantes, ¿no? De anabolizantes durante X periodo de tiempo, pues para aprovechar sus efectos de esa construcción de masa muscular y demás, ¿no? Pero aparte de todas las consecuencias que trae detrás, ¿no? Y yo como, ¿pero tú has visto mi perfil de lo que trata? O sea, quiero decir, ¿tú crees que yo, uno, sé de ciclos? Que no. Mira, yo la única información que he tenido de ciclos, en paz descanse, fue el Villano Fitness. Pues que porque al final lo hablaba desde una sinceridad, ¿no? Sinceridad, apertura, conocimiento muy bueno. Pero, tío, que haya alguien que me venga a pedir ciclos, alguien joven, que vaya escuchando historias de gente que también lo está usando, es como, tío, está habiendo un cacao mental y una mala gestión de esa autoestima que te está llevando a posiblemente algo que es irreversible. Entonces hay que ir con mucho ojo y sobre todo, tío, la estética viene si tú haces las cosas bien. Porque cuando menos te fijas en la estética, mejor te vas a ver. Y eso es así con todo el mundo. Cualquier persona que entrena sin ese objetivo, sin ese fin, sino que el propio fin ya es esa salud íntegra, 360, entrenar y demás, te vas a acabar viendo mejor de lo que piensas. Sí, es que sin duda. 100%. Y va a venir esa masa muscular, va a venir el, hostia, pues quizá no tengo tanta vergüenza de sacarme la camiseta, pero tu objetivo no era llegar a la playa y sacarte la camiseta. Porque cuando ese día, por lo que sea, estés más tapadete, te vas a rayar o no. No, esa no es la idea. Entonces esto lleva a creer yo que pues por esa misma razón del ego cada vez más alto y el yo hace que cada vez haya más consumo. Y haciendo un apunte muy importante, que como hemos dicho al principio del podcast, nada sirve para todo y todo sirve para algo. Los anabolizantes, que se han criticado muchísimo, ¿vale? Que sepáis que a los hombres mayores, sobre todo entre, eso es lo que yo comentar, tío, entre 65, bueno, 50 y pico, cuando llega la andropausia, que para las personas que no lo sepan, los hombres tenemos también una especie de menopausia, que es una disminución natural de la testosterona. Pues en esos casos, para mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar su salud, su energía, su vitalidad, su líbido, se utilizan estos anabolizantes de manera muy pautada por los especialistas para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero ojo, son personas que de manera natural han reducido sus niveles de testosterona por una causa biológica. O sea, es como me he hecho mayor, mi cuerpo ya no genera esta hormona que es muy vital, es muy importante, que comentamos también en el primer episodio, y entonces pues utilizo estrategias que tengo a mi alcance para mejorar mi calidad de vida. Yo siempre lo he dicho, yo prefiero morirme a los 70 saltando o corriendo y que me dé un infarto, ¿no? Como le pasó a mi tío, por ejemplo, y no morir a los 90 en una cama porque ya mi cuerpo no tira más. Entonces, a lo que yo me iba era como que los anabolizantes para la población general, sobre todo la población, pues eso, más mayor, son beneficiosos, pero para los jóvenes, como estamos comparándonos todo el día con esta sociedad de culturistas, de físicos inalcanzables, para empezar, todo está modificado por los anabolizantes, casi todo lo que ves en redes sociales. No solo eso, que además de los anabolizantes, también se está criticando, o sea, se está manipulando las imágenes, las luces, que esté todo bien, claro, la foto en ayunas, la falta de agua y todas estas cosas que no se ven detrás de una foto, el bombeo y todo esto, ¿vale? Y entonces, una vez desmentimos todo esto que se ve, te das cuenta de que usar anabolizantes, o sea, no tiene mucho sentido. Pero por eso decía lo de antes de el músculo no es el objetivo, es la consecuencia. La estética no es el objetivo, es la consecuencia. Si tú empiezas a entrenar porque quieres tener más brazo, lo que te va a pasar es que vas a tener de todo menos brazo, porque te vas a obsesionar muchísimo con todo esto. Entonces, aparta la obsesión, déjala a un lado y empieza a ver más allá todos los beneficios que puedes obtener, que es que léete, por favor, cualquier paper de ejercicio y vas a ver que hacer ejercicio, hacer ejercicio por ganar masa muscular es limitarse muchísimo. Totalmente. A todo esto. Y si me permites, claro, te quería hacer la pregunta, aprovechando que tenemos aquí a Paul, que es un experto en todo esto, quería que las personas que estáis viendo esto, sobre todo tú, te lleves un poquito de información clave, pues para que las personas se lleven esa estrategia de entrenamiento más efectiva. O nada, ni que sean 5 tips, ¿sabes? Que las personas puedan hacer para identificar quizá un vídeo que sí les pueda servir en redes sociales
o algo de información o bueno, pues para como planificar un poquito su entrenamiento y para que sepan también si contratan a un profesional, pues oye, ¿qué cosas crees que tú, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, desde tu visión del mundo, pueden ser más interesantes? Pueden ser muchas cosas, en verdad. Pueden ser muchas cosas. Al final yo voy a hablar desde lo que mi experiencia y pues al final desde eso, ¿no? Desde este eterno aprendiz. A mí al final me gusta mucho pues aprender, escuchar, ver. Yo creo, tío, que el primer punto para ver si algo funciona o para ver si tengo que contratar el servicio de alguien es ver si la persona que me lo está diciendo, en este caso el entrenador, entiendo, lo hace y tiene resultados, esos resultados que tú quieres. Como decíamos, quizá puedes caer en la tentación de ver a un cuerpo muy grande y que te esté vendiendo algo que él no hace. Entonces, eso es intentar darte cuenta de lo que está diciendo, lo predica. Eso es lo primero. Luego, lo segundo, he de ver si hay una adaptación real a mi nivel. Como decíamos, ¿no? Puedo tener el pensamiento de la gente mayor haciendo calistenia y asociarlo ya con únicamente, por ejemplo, ejercicios muy complejos, pero todo tiene una adaptación. ¿Ese entrenamiento que está llevando se adapta a mi nivel actual o tengo que exigirme tanto que quizá me hago daño? Hay una progresión real, una sobrecarga progresiva, no únicamente la sobrecarga progresiva, que básicamente es dificultar el estímulo para que a lo largo del tiempo haya cada vez más nivel, más adaptaciones reales. No es una línea recta, sino es un estímulo de estrés, una adaptación, una progresión y así continuamente. ¿Existe eso? ¿Hay una dificultad añadida todo el rato? Realmente, para saber si algo realmente funciona, lo tienes que probar. Y yo me he dado cuenta que muchas cosas funcionan realmente. Y a veces yo me he planteado metodologías de entrenamiento con gente súper, esta programación va a ser súper, está al detalle, súper bien, y quizá no ha mejorado como pensaba, y quizá reduciendo el volumen ha trabajado mejor y ha conseguido mejores resultados. Entonces, no es tan fácil decir esto y esto, porque cada cuerpo es su mundo, pero si te tuviera que dar a ti que estás escuchando 3 puntos, 5 como mucho, lo de la persona, que te fijaras en lo que hace. La coherencia, ¿no? La coherencia sobre lo que se dice, se hace y se es, si puede ser, si lo puedes ver. La adaptación, una progresión real y ir testeando, que realmente haya una manera de valorar si lo que has hecho en no un mes, mínimo 3 meses, ¿vale? No seamos cortoplacistas, aunque 3 meses ya lo es, te ha llevado a un nivel superior del que estabas. Si no, reajustarlo, revalorar. Porque ya te digo, hay muchas personas, y yo me he topado con muchas personas que quizá han mejorado mucho sin llevar una pauta muy clara. Por lo que lo primero que te diré es eso, tío, que lo pruebes y intentes ponerte en las mejores manos posibles para que entonces lo puedas mantener en el tiempo de verdad y puedas mejorar de verdad, no en el corto plazo. Qué bueno. Sí, espero que haya resuelto. Al final es algo que ya te digo, no es algo muy claro. Pues pueden funcionar muchas cosas. No, es muchísimo valor para las personas que están oyendo el podcast y sobre todo, pues tú que estás oyéndolo, creo que te vas a llevar un aporte de valor con estas afirmaciones que ha hecho Paul, brutales, porque son cosas tan simples que seguramente no se esperaba, no te esperabas, pero te vas a dar cuenta de que solo haciendo esto ya vas a conseguir pues ese bienestar que al final es lo que pretendemos que te lleves con estos episodios. Y sobre todo, pues hablar de que este episodio ya está llegando a su fin, ¿no? De que entendáis que lo más viral normalmente es lo más falso, porque se sabe que de 4 noticias 3 son falsas, de todas esas virales. Deciros que desde mi experiencia, mi vídeo más viral es un vídeo en el que digo una fórmula y me equivoco, aunque el concepto global esté correcto, viraliza porque me equivoco en una fórmula y eso hace que me tiren mucho hate y eso viraliza. Entonces, que penséis que muchas veces lo que vemos es que suele ser lo más viral, es lo que más equivocado está, al menos en algún punto, ¿no? Entender también pues que nada de lo viral va a sustituir nunca una especificidad, es decir, una personalización en el entrenamiento y algo que tenga pues cierta evidencia científica o ya no científica, sino empírica de uno mismo que haya comprobado.
Y pues eso, que queríamos que os llevaseis esta concepción más global del entrenamiento, de que no siempre las tendencias son lo más óptimo, que no es el entrenamiento con más evidencia puede ser el más óptimo, que dependerá mucho de tus objetivos, que no es lo mismo la salud que la estética, no es lo mismo la masa muscular que la agilidad, la velocidad, que hay muchos tipos de fuerza. Y sobre todo, pues daros el adelanto del próximo episodio, que vamos a hablar sobre las creencias limitantes en el movimiento, en el entrenamiento, en la salud, y va a ser brutal, así que no os lo perdáis. Acordaos de dejarnos un comentario si podéis de lo que os ha gustado, y sobre todo darle like, y os esperamos, te esperamos a ti que nos estás viendo en el próximo episodio. Así que un saludo y Mindflow Podcast para mejorar tu salud mental. Nos vemos.